Buenas tardes, profe. Yo voy a hablar sobre el texto de Alcira Argúmedo, que tiene como título Los silencios y las voces en América Latina, ¿no? Argúmedo en el capítulo 1 comienza analizando una pregunta. Desde que nosotros pensar a la modernidad, iba a tratar de hacer un análisis acerca de quiénes somos nosotros, y va a hablar específicamente de un nosotros latinoamericano. La autora nos dice que ya se cumplieron 5 siglos en el que el hombre europeo arribó a América. En 1492, en lo que llamaron descubrimientos de América con Cristóbal Colón, ¿no? En ese momento va a decir la autora que cuando el europeo blanco llega a América, ingresa a las sociedades latinoamericanas la modernidad, que es un movimiento social y cultural que se va a dar en Europa en los siglos XV y XVI, con el Renacimiento. Que va a tener algunas características como la secularización, que es que lo divino se aparta del orden social y ahora el orden social se rige por la razón. Entonces lo que ella va a decir es que cuando los europeos blancos llegan acá con Colón, aparece el ingreso de sociedades americanas a la modernidad de América, que va a ser por la fuerza y va a traer consecuencias. Una de ellas en los pueblos sedentarios. Dice que hubo una ruptura del equilibrio ecológico y social y hubo, una gran mortalidad, la cual produjo una alarma en la metrópolis española, ¿no? Dice que también los pueblos nómades, en ellos también hubo consecuencias, ya que hubo aniquilamiento y persecución por parte de los europeos. Lo que hizo que se complicara aún más la situación, ¿no? Fue cuando trajeron a los negros de África como esclavos para trabajar en las zonas, aptas de cultivo de azúcar, de algodón y cacao. Dice que se produjo una adaptación del idioma del conquistador, ¿no? Que en este caso es el europeo, pero no se eliminó el idioma como el guaraní y el quechua, ya que muchos van a resistir. Dice que hubo movimientos precursores de la independencia, como el levantamiento de Tupac Amaru, que se dio en Perú, y otra fue la guerra de Lautaro en Chile, entre otras, ¿no? Hay un montón de manifestaciones, de resistencia, de intento de independencia, de oponerse al conquistador. La autora también dice que la historia oficial nunca les dio un papel, fundamental a estos levantamientos, sino que quedaron en el olvido. Argúmedo dice que las consecuencias que trajo la modernidad era el sincretismo religioso y la coexistencia conflictiva de las cuestiones culturales. Todo esto va a generar sociedades complejas. Ellas nos va a hacer pensar en que América no sea algo simple, sino que va a pensar en el pueblo latinoamericano o en el nosotros latinoamericanos. Tenga una complejidad, ¿no? Bastante importante. Por lo tanto, considera que es necesario, ¿no? Como empezar a pensar en la matriz de pensamiento popular latinoamericano. Ella reivindica el pensamiento latinoamericano porque dice que la historia universal siempre fue contada desde una mirada desde los de arriba, de lo superior, y nunca desde lo de abajo. La historia, como dice Peter Brook,
está contada desde los grandes próceres. En cambio, la nueva historia tiene que estar contada, digamos, desde una visión de abajo. Y él hace una diferencia entre la historia universal y la nueva. Y va a decir que no va a poder dar una definición, pero sí va a decir por oposición, ¿no? Acá la autora, por otra parte de la Resistencia, va a decir que fueron olvidados estos levantamientos, ¿no? Estas rebeliones, y que siempre está contada desde Europa. Entonces quiere que con esta matriz de pensamiento autónomo, correr el eurocentrismo, que es un concepto que ya da que todas las actitudes están dadas en Europa. O sea, la historia universal es la de Europa contada desde una visión de los europeos, ¿no? Que son los superiores. La autora se relaciona con Burke en eso. Ella va a posicionarse desde la nueva historia y va a plantear que se olvidaron de estos levantamientos, de la gente, digamos, corriente, de la mirada de abajo, porque la nueva historia analiza las estructuras sociales. En cambio, la historia universal narra acontecimientos, hechos puntuales y, digamos, está contada desde los grandes próceres y no desde la visión desde abajo. Hay documentos oficiales que avalan la historia universal, la historia tradicional, ¿no? Y la historia nueva. Se busca otra fuente también, se utilizan documentos oficiales, pero más se basa en relatos. También este texto se relaciona con el otro. Hay una oposición. ¿Por qué? Cuando comienza, digamos, el capítulo 1, ella dice, desde que nosotros pensara la modernidad. Y ahí marca, digamos, el nosotros latinoamericano, específicamente. Y habla de un otro, del otro, como diría Darío Zeta. El otro nos excede, es aquello que desconocemos o conocemos incompleto. Digamos, es el que representa el mal en la sociedad, y con esto lo relacionamos, ¿no? Dice que para los europeos nosotros somos los otros, y nosotros, cuando ellos arriban acá, dejamos de ser los otros y nos quieren incluir, y en eso de querer incluir, ¿no?, perdemos la otredad. El otro es aquello a lo que se teme como latinoamericano. También hay racismo, porque también hay una clase superior e inferior, y se marca la superioridad, que digamos que son los europeos blancos, y la inferior somos nosotros, los latinoamericanos. Y como diría con los aportes de Fanon, los Flogger, hay racismo porque hay una institución que lo avala para que sea racismo. En este caso, la colonia española, ¿no? Los europeos blancos son humanos, y en la zona del ser, y los latinoamericanos estamos por abajo de la línea de lo humano, de la humanidad. Somos el no ser, que a su vez se divide en dos, en el subhumano y en el no humano. Acá, como diría Darío Zeta, el sujeto moderno es el sujeto europeo, que es el blanco, el burgués, y ellos vinieron a quitarnos la otredad, ¿no?, a incluirnos en cierta forma. Se relacionan, digamos, con los aportes de Fanon, con lo de los Flogger en este sentido, ¿no?, en el que nosotros quedamos por debajo, seres superiores e inferiores, ellos son los superiores, están en la zona del ser, y nosotros nos reprimen con violencia,
digamos, al ser inferior, ¿no? Como dice la autora, que cita en el texto a Kant, que dice que no, que los americanos somos inferiores y no somos humanos, porque no tenemos un Dios. En realidad no tenemos el Dios de ellos y nos considera que no tenemos alma, y si no tenemos alma nos considera irracionales. Y ahí esto da paso, digamos, a la esclavitud, porque si ellos no tienen alma, son animales, no son personas, y no estoy cometiendo ningún pecado.